El doctor Wilson Gómez Ramírez es presidente del Instituto Duartiano, fue juez del Tribunal Constitucional, también fue el director nacional de registro de títulos, está aquí con nosotros y por supuesto agradezco al doctor que haya aceptado esta invitación. Doctor, en poco en la distancia, saludo, ¿cómo anda todo? Un honor, muchas gracias. De verdad que para mí es un placer estar aquí en De Agenda. Es un programa que en mi familia Ajá, se ve todos los días. Es bueno. decir, que en casa de mi madre Ex- se ve ese programa todos los días. Excelente, pues muchísimas gracias, una honra y un honor y mucha salud y bendiciones para su madre. Gracias. Doctor, Haití con un presidente muerto, un primer ministro, una, un drama dentro de ese asesinato, que entran y salen actores y bueno, pues aparentemente en algún momento da la impresión de que todo el mundo que estaba alrededor del presidente estaba involucrado. Luego, bueno, parecen que se niegan, entran uno y salen otro. La situación en Haití ha llegado a un extremo tan grande de entrar y matar en su habitación a un presidente, aún debajo de la cama, de su cama, para protegerse, y nadie lo protege. Ya eso es más que tocar fondo. O sea, ¿cómo usted valora esta situación? Bueno, no hay duda de que es una situación intrincada, difícil de entender, pero es una expresión de la situación de desorden que ha vivido esa sociedad, esa nación durante tantos años. La verdad es que la quiebra institucional de Haití genera situaciones como estas. Y de verdad que es un caso muy singular, donde no se advierte a partir de las informaciones que se sirven y de las investigaciones que se están realizando y por lo que se conoce como una certeza de lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y quiénes realmente son los autores, sobre todo intelectuales. Nosotros en la República Dominicana creo que todos hemos estado preocupados durante mucho tiempo por la situación de ese país. Por eso, en el momento que el presidente de la República Dominicana, el licenciado Abinader, hacía acuerdos con el presidente Moïse, nosotros decíamos que no era un interlocutor adecuado, ¿verdad?, válido para hacer negociaciones por la precariedad, ¿verdad?, de legitimidad, pero además por la inseguridad y la situación del presidente mismo en torno a tantas cosas que estaban ocurriendo. De hecho, cuando se presentó la situación del canal, ni siquiera se supo nunca de dónde emanó la orden de hacerlo. Hubo un momento inclusive que se sugirió que fue como una decisión municipal inclusive. Es decir, que la vida... Perdón, y hasta se llegó a insinuar y a decir que era hasta para uso privado y no para uso colectivo, o sea, Sí, sino que alguien necesitaba unos predios o llevar, se llegó a sugerir eso. sí, la cuestión es que una nebulosa estuvo alrededor de la cuestión y eso está pasando con una situación ya de esta naturaleza que es sumamente grave y que conmovió al mundo. De verdad que la comunidad internacional y particularmente esas naciones, Estados Unidos,
Francia, Canadá, que han estado con frecuencia sacando la cabeza en la cuestión de la situación de Haití, como que han debido expresar solidaridad, pero una solidaridad real, material, concreta. Y creo que la comunidad internacional, en sentido general, no ha sido lo suficientemente responsable con respecto a esa nación. La República Dominicana es la que ha estado cargando muy pesado con este fardo, de modo que nada más el 20% del presupuesto general de la nación dominicana se aplica en beneficio de los servicios de salud que se suministran a los haitianos, tanto como para resolver la cuestión de las parturientas que vienen y que están en el país y se asisten en los centros hospitalarios, como los problemas de quiebra de la salud de ciudadanos haitianos que están en nuestro territorio o que vienen de Haití a buscar estos servicios. Estamos nosotros, en consecuencia, soportando una carga pesada. Ya usted sabe que en la cuestión laboral la ley dominicana no se cumple. Hay un buen grupo, un grupo muy numeroso de haitianos que ilegalmente están en el país y que también se constituyen en carga para el Estado dominicano. Todo esto, por supuesto, se ve en el momento actual en estos términos, pero con perspectiva de agravamiento como consecuencia de lo que está pasando allí, ¿no? Y es preocupante. ¿Cómo no? Mencionó algo que, bueno, no ha salido a relucir en el país ahora, en esta oportunidad, que fue el acuerdo que firmaron los presidentes Abinader y el presidente asesinado Jovenel Moïse, lo que implica que esos acuerdos definitivamente ahora mismo quedaron en el limbo, porque el principal responsable, él era presidente, o sea, era el Congreso, Ejecutivo, Legislativo y hasta Judicial, de manera que muerto él, pues quedan Claro. sin efecto. Claro, su inviabilidad era advertida por la situación misma que hablamos. Con esa situación donde había un desconocimiento de la legitimidad del presidente, con esos cuestionamientos, ¿verdad? Y además con esas confrontaciones que se daban, era evidente que eso no se iba a cumplir, ¿verdad? No se iba a cumplir porque había una demanda sostenida de elecciones en el menor tiempo, que era el punto fundamental de conflicto que se advertía. Ahora uno no sabe si lo ocurrido fue como consecuencia de la resistencia del presidente a hacer esa convocatoria a elecciones o si fue por el hecho de que se estaba procurando hacer el referéndum, ¿verdad? O si realmente obedeció a otras razones. La cuestión es que no hay certeza ni claridad y en verdad esos acuerdos corrieron la suerte de la situación que se ha generado y por supuesto, ¿quién puede en un país donde no hay institucionalidad ni tampoco criterio de continuidad del Estado? Y eso quedó ahí, quedó en la buena fe, En un en las limbo. buenas intenciones que siempre ha tenido la República Dominicana, pero sin suerte para que haya una correspondencia entre esa buena voluntad, ese deseo de los dominicanos, ¿verdad?, con relación a los amigos y vecinos de Haití. Fíjese que en las redes circuló una quema de bandera, ¿verdad?, auspiciada por Joseph.
Y eso habla muy mal del concepto y del criterio que esta persona tiene con respecto a la República Bueno, fue Dominicana. primer ministro y ahora es canciller Exactamente. Entonces, aparecer este hombre en los medios sin... Eso no se ha desmentido y tiene las características que efectivamente eso tiene visos de verdad. Y esa es una actitud hostil, innecesaria, con una nación como la nuestra que lo único que ha hecho es identificarse con Haití en todo momento. En las situaciones de infortunio que ha vivido ese país, la República Dominicana ha sido el aliado número uno y más oportuno. Todavía en momentos difíciles políticos de bloqueo, la República Dominicana se ha sacrificado para humanitariamente ofrecer respuestas, dar respuestas. Es decir, que nosotros no merecemos el trato que con frecuencia se nos dispensa desde el ámbito y desde el litoral de Haití. ¿Cómo no? Mire, doctor, ahora con un nuevo primer ministro y la comunidad internacional, pues su mayor aprehensión es que, bueno, se hagan elecciones para escoger nuevas autoridades. ¿Resuelve eso el problema de Haití, que hayan elecciones y que se escoja un presidente, que se escojan congreso, nuevas autoridades? Con eso, porque es lo único que la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, ha estado planteando, ha estado exigiendo. O sea, ¿qué más necesita Haití? Bueno, para que sea viable como nación, como Estado, solamente que se cambie o se escoja un presidente de la República en medio de este contexto. Mire, ese país necesita mucha ayuda. Ayuda en el ámbito económico, ayuda en el ámbito social, ayuda en lo institucional sobre todo, porque ahí hay un problema de fondo. Es decir, un país que no está haciendo esfuerzo para identificar a sus súbditos, es decir, proveerles de documentos de identificación, esfuerzos para que ellos puedan impulsarse y alcanzar un nivel importante de crecimiento económico. No hay una planificación que se advierta. Yo pienso que las ayudas tienen que focalizarse en la procura del desarrollo integral de esa nación. No se explica que el país de América Latina, en conseguir primero que nadie la independencia y exhibir una sociedad organizada 40 años antes que nosotros y que no pueda hoy exhibir ningún nivel de progreso, de desarrollo, ¿verdad? Realmente las causas parecen ser las de que ha habido divisiones internas que no han permitido armonizar capitales y esfuerzos para alcanzar un nivel importante Y allí de falta todo, desarrollo. comenzando por institucionalidad. Aquí Exacto. nos quejamos que son débiles las instituciones, pero bueno, pero tenemos. Pero son, bueno, nosotros, hay personas que cuestionan a veces y dicen, bueno, pero el esfuerzo de Juan Pablo Duarte, de los trinitarios, esa gente sacrificó su salud, su vida, sus bienes. ¿Para qué? Para mucho, nada más hay que ver y preguntarnos qué seríamos nosotros hoy día si Duarte y los trinitarios y los patriotas que a lo largo de la historia han luchado por la preservación
de esa independencia y de esa soberanía que hay hoy día sectores que quieren minimizar y que no quieren valorar como cuestión importante para que este país haya alcanzado el nivel de desarrollo que exhibe hoy por hoy. Nada más, reitero, habría que preguntarse qué seríamos nosotros si nos hubiésemos mantenido en la línea de depender de Haití y no aparece el esfuerzo independentista, la lucha por la soberanía, por la independencia, que es una lucha que ha sido sistemática. Fíjese que todas las naciones del mundo que se han independizado, después de su proclamación como Estado y en consecuencia sociedad con un gobierno propio e independiente, han dormido tranquilos, no han tenido mayor dificultad. Nosotros no. Nosotros nos independizamos y ya a los 20 días había una batalla de importancia, que fue la batalla de Azo, el 19 de marzo. Y se habían dado encuentros armados. Y tuvimos 12 años en una lucha abierta con Haití, con encuentros, combates y batallas de trascendencia. Y todavía hoy día, nosotros, día a día, hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo, estamos luchando por preservar nuestra soberanía. Hay gente que eso no lo entiende, pero esa es una realidad. Porque usted cree que es fácil cuando tiene el país que movilizar una cantidad importante de miles de soldados hacia la frontera, como en casos singulares como estos, donde hay que hacer una vigilancia por la vía marítima, por la vía aérea, por la vía terrestre, y todo lo que eso implica para el presupuesto de la nación y los esfuerzos para preservar, eso que mucha gente no quiere ver, porque aquí hay gente que quiere descalificar a quienes hablamos de estas cosas, diciendo que eso es una cuestión que quedó atrás en el siglo XVIII, XIX, No, lo de la soberanía. inclusive acusando de un componente racial, que Sí, es porque sí, Haití es un pueblo negro y porque sí. nosotros, yo no sé qué somos, porque nosotros lo que somos ¿Te es das cuenta? mulatos, Sí, sí. pero generalmente lo que se recurre a ese... Claro, y procurando descalificar, es decir, nos llaman ultranacionalistas, xenófobos, discriminadores. O sea, nos ponen epítetos de todo tipo. Hay casi un esfuerzo de extorsión, de chantaje para que uno no hable. Sí, porque si nos colocan ahí, nosotros entonces, mucha gente cae en eso y teme hasta hablar para que no los indiquen. Así es. No, 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 en realidad esto es serio y esto es una realidad que nadie puede ocultar. Esa lucha por esa soberanía que blinda ese artículo 3 de la Constitución de la República, es una lucha cierta, de todos los días, objetiva, que nadie puede poner en duda. Eso porque eso lo puede poner en duda un Estado que se haya consolidado y que no haya tenido experiencia ya más nunca en su vida respecto de preservar su soberanía. Pero un país que está todos los días emplazado a la defensa soberana, todos los días y a cada momento. ¿A quién afecta en términos de su soberanía la problemática haitiana? A la República Dominicana únicamente, a más nadie. Nadie se ve en riesgo. El riesgo real lo tenemos nosotros, con experiencias recientes de esfuerzo de la propia Organización de las Naciones Unidas, fallidas esas acciones y esos esfuerzos, porque ahí permanecieron los cascos azules. ¿Y qué lograron? Nada. Nada. Consumir mucho y ¿Verdad? cometer mucha diablura. No se puso en práctica ninguna política importante. El problema sigue, el desorden, la anarquía, el caos, la inseguridad. Todo eso está dado y planteado. No se ha resuelto nada. Entonces, este país tiene necesariamente que abogar, porque la comunidad internacional
¿verdad?, acuden a auxilio de Haití. Porque esa inestabilidad, usted dice, esa inestabilidad, esa situación de colapso institucional es una amenaza constante a la soberanía dominicana. Pero claro, pero fíjese la presencia que hay de haitianos en el territorio nacional. Eso es una cosa sorprendente. Aquí hay escuelas en lugares de frontera y semifronterizos donde el 70% de los alumnos son haitianos. A ese nivel. Es decir, pero los hospitales están en una parte apreciable, camas ocupadas por nacionales haitianos, con frecuencia, en una mayoría importante, ilegales. Las calles nuestras están tomadas, las esquinas principales de las ciudades, los campos nuestros están asumidos, y hay una parte que hace un trabajo, que hace labores agrícolas, que hace labores en la construcción, que esa parte está muy bien, pero hay una parte que es una carga para el Estado. Y fíjese que los procesos que se hacen para los fines de una gente establecer residencia en nuestro territorio son rigurosos y exigen inclusive hasta que la persona aporte un garante para que no se constituya en una carga para el Estado. Y eso es legítimo en todos los estados, pero en el caso de los haitianos no hay eso. Esa es una carga directa para el Estado dominicano, fuerte, que tiene que soportar la República Dominicana. Entonces, migración. Migración luce contemplativa, sin acciones concretas, orientadas a reducir esa presencia de ilegales, a reducir esa carga que soporta el Estado Dominicano, pero eso nada más lo soportamos nosotros. Y asediada también, porque cada vez que hace una deportación aparecen 10.000 ONG Sí. en todos los lugares del mundo denunciando maltratos, atropellos. Sí, pero ya lo vulneración de dijeron derechos. los latinos. Dura lex el ex. Claro. Dura es la ley, pero es ley. La ley es para aplicarse. O se deroga. Bueno, O se deroga. Estados Unidos mete niños en jaulas. Bueno, pero todos los países adoptan medidas y providencias. Es decir, los dominicanos se someten a esas leyes migratorias de esos países y van aquí al Caribe y cuando va una mujer dominicana que se embaraza, ¿verdad? Y no tiene las condiciones y los requisitos que se establecen para que pueda dar a luz en ese país, tiene que venir a la República Dominicana a dar a luz. Pero ese es un derecho que tienen esas naciones. Así es. ¿Verdad? Pues también nosotros tenemos nuestros derechos, porque no puede ser que este sea el único país del mundo donde la ley no se cumple y donde se le teme a lo que digan ONG u organismos que están en el ámbito del mundo internacional, que son elementos de presión. Aquí hay gente estimulando eso, aquí hay corredores que vienen de Haití a parir aquí, aquí hay gente que construye vivienda para los haitianos en el territorio nacional. Usted sabe la resistencia que hubo aquí cuando el terremoto de Haití, que se querían edificar hospitales en la zona de frontera, pero en la parte dominicana y no así en la parte haitiana. Resistieron tanto que no construyeron muchos hospitales, porque la autoridad nacional decía, no, hágalo de aquel lado, porque es para ellos. No, querían que fuera de este lado. Eso es casual. Eso no es casual, eso es parte de un despropósito. Agenda binacional. Exactamente. Cuando uno habla de esto, salen las voces que señalamos a decir cuestiones y a procurar frenar las expresiones que se van en ese orden y en ese sentido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, pues voy a solicitar el permiso del doctor Wilson Gómez Ramírez. Él es el presidente del Instituto Duartiano, fue juez del Tribunal Constitucional, también fue director nacional del Registro de Títulos. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.
Continuamos con esta entrevista con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, también fue juez del Tribunal Constitucional, fue también director nacional del registro de títulos. A propósito del tema de soberanía, y bueno, un expediente que usted conoce bastante bien, pues porque tuvo la oportunidad de verlo a su paso por el Tribunal Constitucional, es el acuerdo de prechequeo que hay, que bueno, se dice que solamente de manera unilateral con los Estados Unidos, y bueno, el tema es si viola o no la soberanía dominicana. Hay juristas que están planteando que no es violatorio a la soberanía nacional, y yo quisiera pues que usted nos ayudara a entender a los amigos televidentes si hay un beneficio para la colectividad, para la República Dominicana, si son intereses puramente económicos que mueven pues ese acuerdo, y qué implicaría para la República Dominicana. Mire, de entrada, hay que entender que uno como dominicano comprometido con su país quisiera que de un tratado, de un acuerdo, haya reales beneficios para el país. Y si los hay que asumir su defensa. Yo creo eso como cuestión de principio. Ahora, también en ese mismo orden, nosotros tenemos la obligación como dominicanos asumir la defensa del interés nacional, del interés general de la nación. Nosotros entendemos que de la misma manera que las banderas de los países son de un tamaño y protocolarmente deben estar en el mismo nivel, separadas, ¿verdad? Y en consecuencia igualmente respetadas. Así tienen que respetarse los estados y las naciones, ¿verdad? Siempre. Una negociación, un tratado con los Estados Unidos de Norteamérica tiene que ser un esfuerzo bien llevado, la autoridad nacional asumiendo la defensa de lo nacional y Estados Unidos haciendo la defensa de sus intereses. En ellos se comprende que hagan un esfuerzo por asumir la defensa de sus intereses. Eso es comprensible. Lo que no resulta comprensible es que haya sectores de la vida dominicana que renuncien a defender el interés general de la nación. Me explico. Okay. Ese tratado carece de reciprocidad. Lo primero es eso. Es decir, para que haya reciprocidad, tienen que tener los estados igual derecho, de aquí hacia allá y de allá para acá. Así, de manera frívola. O sea, no es un contrato, como dirían, sinalamático, ¿verdad? Que ¿Verdad? sí. Tiene que darse. Sí. Yo te doy y tú me das. Sí. No puede ser nada unilateral, ni puede ser un documento de cesión y donación, o exactamente, o un contrato de adhesión. ¿Cuál es el asunto? Bueno, que se dice que todo se contrae a facilitar la salida, ¿verdad?, de ciudadanos norteamericanos o personas de cualquier parte del mundo que van hacia territorio norteamericano, con un chequeo previo que se haría en la República Dominicana, y en principio se dice que es para que no haya que hacerle chequeo a su ingreso y que eso se advierta como un vuelo doméstico en el marco territorial de los Estados Unidos. Hasta ahí parece bien.
¿Dónde está el problema? Ahora, doctor, ojo con esto, ¿eh? Ujú. Estados Unidos siempre se reserva el derecho Sí, claro. de que en su territorio, una vez alguien llegue y le resulte que aunque se haya hecho el Sí, chequeo, sí, sí, sí. donde sea, el mayor ejemplo es el visado. A ti, por el hecho de que tú tengas un visado, bueno, te da el permiso de entrar, pero si un juez de inmigración entiende que tú tienes algo sospechoso, algo, no te deja entrar y hasta allá, un juez, no, un oficial Un de oficial. inmigración, te puede cancelar él mismo allá el Sí, sí, visado, o sí. sea. Inclusive eso se dice. Me iba a referir a eso, que parecía bien, pero ya hay esa limitación de que el haberse hecho el prechequeo aquí no significa que se renuncie a la posibilidad de que allá se haga lo que corresponde hacer, el chequeo al ingreso en los Estados Unidos. Pero el asunto es que ese prechequeo lo harían oficiales norteamericanos ubicados en el territorio dominicano, armados, ¿verdad? Con, inclusive con armas inmovilizadoras, con macanas, con instrumentos, Como están allá en Estados las Unidos. esposas, etcétera, todo eso. Y entonces ellos tienen el derecho de aprender, de detener, de hacer preso a personas en los ámbitos aduanales, de inmigración, en los ámbitos de comercio de las aeronaves, en fin. Eso sería como una extensión inclusive del fuero norteamericano, de la embajada, Exactamente. donde ellos es como su territorio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, eso se reputa y está bien porque hay reciprocidad. Sí. Es decir, el ámbito de la embajada o del consulado o dependencias de estas entidades, bueno, pues están protegidas porque de acuerdo al derecho internacional Sí, claro. se reputa como si fuera el territorio del país Así es. que representan esas instituciones. Bueno, ahí está bien porque hay reciprocidad, pero aquí no, porque un oficial dominicano no puede hacer eso en territorio norteamericano. Eso es aquí. Pero además se prevé campos de entrenamiento en el territorio dominicano. Hay también la posibilidad de actuar en ese marco amplio, ¿verdad? Y moverse dentro de lo que es esos espacios con entera libertad. Ellos pueden entregarle a la autoridad dominicana esas personas, pero naturalmente ahí hay también un problema que se revela en lo que tiene que ver con los refugiados. Y eso fue un anexo que no figura en el documento redactado originariamente, sino que se presenta como un adendum o un anexo, ¿Qué ¿verdad? pasa con el tema de refugiados? Bueno, si bien es cierto que hay tratados que se Claro. refieren al tema, no es menos cierto que esto es traído ahora, ¿verdad?, al ámbito de este tratado, y ese tratado lo acoge generosamente, es decir, con un nivel de mayor amplitud. Naturalmente, una persona que busca refugio no llega a destino nunca, nunca va a llegar al territorio estadounidense, porque ellos tienen todas esas actuaciones aquí, pero ese ámbito territorial no se reputa que es un ámbito de Estados Unidos, y por tanto esa persona no es acogida por los Estados Unidos como refugiado porque está en el territorio dominicano, no está en el territorio norteamericano, que es cuando se llega allá. Entonces no va a salir de aquí. Ellos no podrán de ninguna manera valorar la petición de ese refugiado. Ese refugiado tiene como destino la República Dominicana. Bueno, el asunto es que se evidencia una ruptura con el principio de soberanía que nosotros tenemos en la Constitución de la República y que es un principio bastante categórico, que siempre lo fue. Es decir,
La República Dominicana, por esa lucha que ha tenido, ya Duarte lo preveía en su proyecto de constitución y hablaba en 3 ocasiones de soberanía. Y las constituciones nuestras, todas, han dado espacio importante a ese principio. Fíjese que el artículo 3 dice, inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. O sea, se lo lleva ese contrato. Entonces, se lleva el artículo 3. Claro, y van a alegar, no, porque los tratados tienen la misma categoría y rango. Tampoco. Estos son preceptos que están por encima de todo, porque se trata de la integridad del propio Estado dominicano, que no se puede poner en juego. La pretensión es precisamente de la misma línea, en ese orden y en ese sentido, que el tratado aquel que mediante la sentencia TC 0315 de 2015, el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, declaró la inconstitucionalidad de un tratado más ambicioso que este, sin duda, pero con la misma línea de injerencia y de intervención. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Nos quieren presentar el asunto como que es para incentivar la presencia de turistas en la República Dominicana. No, es que nosotros todos los días estamos dando picazos y palazos para construir más habitaciones hoteleras. ¿Por qué? Por la demanda que tenemos. Claro. El atractivo de la República Dominicana no es ese. Son sus playas, sus ríos, sus montañas, ¿verdad? Todo lo que constituye esa estructura física que atrae, ¿verdad?, que tiene que ver con fauna, con flora, la República Dominicana, pero más que nada, la proverbial acogida que el dominicano sabe darle a todo el que le visita, porque el dominicano es afectivo, generoso y solidario. Y es precisamente eso, ¿verdad?, lo que atrae a mucha gente que viene, vuelve y hasta se establece en la República Dominicana. De manera que usted cree que también sectores económicos buscan transar algún tipo de interés para ciertos, para grupos, y no importa que pues la soberanía esté en juego en ese sentido. Mire, hay sectores de la vida nacional que eso no le importa. Es decir, cuando de beneficio se trata, no le importa nada. Y ahí está el problema, esa insensibilidad respecto de lo que es el interés nacional. Son intereses particulares los que se quieren hacer prevalecer sobre el interés general de la nación. Y nosotros quisiéramos que la cosa fuera diferente y que fuera un tratado conveniente para la República Dominicana. Oye, pero no pueden comprometer esa posibilidad de nosotros ejercer y autodeterminar. Es que precisamente eso es lo que dice la Constitución de la República, que el principio de no intervención en los asuntos de otro país, pero la autodeterminación de nosotros en consecuencia tiene que darse, y que nadie puede estar decidiendo, ninguna autoridad puede estar decidiendo. A veces dicen, no, porque también aquí están la gente del FBI, la gente de la DEA. Bueno, esas agencias tienen acuerdos con el país, claro, de intercolaboración,
frente a la criminalidad internacional, al crimen de narcotráfico, ¿verdad? Terrorismo, Al terrorismo, trata y tráfico de personas. el lavado, etcétera. Y estamos de acuerdo porque ni las personas, ni... El crimen es transnacional y la persecución tiene que ser transnacional. Claro, y eso se entiende, pero eso es una cosa, pero no se puede comparar con esto, porque ya esto es una autoridad extranjera dentro de un Estado decidiendo cosas y poniendo en práctica políticas y llevando a un nacional de ese país al vejamen probable que se dan, porque mucha gente ha tenido la experiencia en los Estados Unidos, que lo llevan al cuartito famoso, pero allá tú lo aceptas porque tú estás en un país extranjero, pero en tu país. Aquí podrían también llevarlo. Aquí en Pero su claro, cuartito. pero claro. Bueno, nada, vamos a esperar entonces, ya en manos del Tribunal Constitucional está decidir si Claro. pero si ya ha habido jurisprudencia en ese sentido de que se han rechazado acuerdos similares. Bueno, uno espera que el tribunal se acoja a su línea jurisprudencial. Nosotros somos respetuosos, por supuesto. Y más usted que fue... Sí, de la decisión que ellos adopten, pero uno tiene el deber ciudadano de emitir libremente su pensamiento y su opinión, ¿verdad? Nosotros abogamos mucho porque en el país realmente se hagan las cosas que hay que hacer en la defensa soberana. Fíjese que la Constitución de la República, en el artículo 10, establece la necesidad de que se dicte una ley para cuidar lo que es la soberanía terrestre, ¿verdad? Y hay una reserva de ley a los fines de que se produzca esa disposición para que el interés de dice la Constitución misma, de dominicanos y dominicanas se privilegie y se preserve el interés nacional con la adquisición de la titularidad de la tierra en frontera, porque este debe ser el único país que no tiene una ley que proteja la dominicanidad en una franja determinada de frontera para que extranjeros no adquieran titularidad, porque eso sería una forma de permitir eventuales extensiones territoriales y eso afecta la soberanía terrestre. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Una manera disfrazada de comprar la bahía de Samaná, por ejemplo, que se dio cuando el presidente va, ¿es verdad que sí? Sí. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.